Ahí está. Ya. Entonces, bueno, retomando aquí un tema, básicamente lo quería comentar respecto de lo que consistía un poco en términos de vida útil, que todos los equipos minas, ¿cierto? Tanto durante los tiempos de utilización como durante los periodos en que se encuentran ociosos, sus diversas partes y mecanismos van sufriendo desgaste y deterioros, por lo que con cierta frecuencia dichas partes deben ser reparadas o sustituidas para que el equipo esté constantemente habilitado para trabajar en forma eficiente y sea económico. Ahora bien, dado un momento que el gasto que se incurre, ¿cierto?, para que estos equipos estén, ¿cierto?, operativos, excede, ¿cierto?, a los rendimientos económicos obtenidos por el mismo. Es decir, me sale más caro generar todas las reparaciones y las mantenciones que lo que el camión realmente me pueda estar generando en términos operativos de rentabilidad. Entonces, debido a lo anterior, junto con definir la flota de equipos, se debe determinar el programa de inversiones que permitirá estimar el momento en que los equipos deberán ser reemplazados o si se les deberá realizar una mejora ya importante para prolongar su vida útil. Obviamente, si yo ya me queda muy poco para terminar mi vida de la mina, no voy a poder comprar, o no tiene sentido, comprar equipos nuevos para los, no sé, 3, 4 años más. Por lo tanto, ahí en ese momento se toma la decisión de generar una buena mantención a estos equipos para prolongarle esa vida y pueda, ¿cierto?, a lo mejor con un menor rendimiento, pero ya como voy terminando la mina, probablemente tampoco tengo ritmos muy fuertes, por lo tanto, de movimiento, por lo tanto, es capaz con esta mantención de poder terminar el proyecto. La vida útil de un equipo obviamente depende de múltiples factores, que pueden ser fallas de fabricación, la falta de mantenimiento, el desgaste excesivo debido al uso anormal, las vibraciones, las fricciones de sus partes móviles, el manejo irresponsable, etc. Todo eso obviamente tiene que ir de la mano de un buen plan de entrenamiento de las personas que maneja, ¿cierto?, que manipula los equipos, una buena mantención de los caminos, los accesos, etcétera, para producir menores vibraciones, menores desgastes de neumáticos, un buen plan de mantenimiento, etcétera. Todo eso tiene que ir de la mano. Y acá, en el fondo, lo que yo les comentaba respecto a un típico gráfico del tiempo, ¿cierto?, relacionado en la vida útil, donde, por ejemplo, acá, es respecto a cuál es desde el punto de vista económico, donde yo le estoy sacando el mayor provecho al equipo y en algún momento ya el equipo empieza a presentar ciertos problemas, donde obviamente yo debo hacer el quiebre e indicar, ok, en este momento yo necesito hacer el cambio de equipo, dado que desde el punto de vista económico me sale mucho más caro mantener ese equipo tal cual en las condiciones que están, con las mantenciones que tengo que hacerle, a ligeramente generar un equipo nuevo, ¿cierto? Tomar un equipo nuevo para poder generar un mejor rendimiento. Entonces, obviamente acá, en el otro gráfico, ¿qué es lo que estamos mirando? Que si un equipo sin mantención me va a durar menos que un equipo que sí yo lo tengo con mantenciones, ¿ya? Entonces, al generar las mantenciones programadas, cambiándole las piezas necesarias, obviamente le voy a dar una mayor de vida útil al equipo sin perder desde el punto de vista económico este tema. Y bueno, y siempre como ya me imagino que todos ya están más familiarizados, siempre van a haber tecnologías
que van a ir mejorando en los equipos, donde obviamente esta tecnología también desde el punto de vista económico, si bien es cierto a veces todavía es muy caro o es mucho más caro, hay que probarlo, pero ya se están invirtiendo en equipos desde el punto de vista probando, por ejemplo, la autonomía, para también apoyo a la seguridad, a la continuidad operacional, a, al tema, por ejemplo, que sean 100% eléctricos, los camiones, por ejemplo, con trolley, que ya hay funcionando en Australia, por ejemplo. Eh, ¿Cómo se llaman los combustibles verdes? Con hidrógeno, que ya también hay un camión que ya lo están probando. Entonces, todas esas tecnologías obviamente van a ayudar también, una, por el tema del medio ambiente y dos, por generar un mejor rendimiento y minimizar lo que se busca finalmente es mejorar los costos de, de la mina, incorporando nuevas tecnologías. Entonces, obviamente siempre hay desarrollos de eso que hay que estar alerta, hay que estar atento para ver el impacto positivo que puedan tener estas nuevas alternativas. Y obviamente las compañías están desarrollando y trabajando en eso. Y finalmente, lo que yo les comentaba anteriormente, un poco dentro de los criterios que uno puede considerar, ¿cierto?, para establecer la vida útil de equipos, que básicamente en términos de horas operativas. Entonces acá les dejo, por ejemplo, las perforadoras de producción, 70.000 horas pueden ser considerados para establecer la vida útil, la perforadora de contorno, 60.000 horas, las palas eléctricas, 100.000 horas. Aquí prácticamente una pala eléctrica te dura casi todo el proyecto, no se cambian en general, pues además que son muy caras. Por ejemplo, aquí una pala de 73 yardas cúbicas, la PIH, la 4100 o de esas características de 73, estamos hablando de 32 millones de dólares, más o menos. Las palas hidráulicas, 80.000 horas, cargadores frontales, 70.000 horas, equipos auxiliares, bulldozer, wheeldozer, las motos, los camiones aguateros, etcétera, 40.000 horas, y los camiones aproximadamente 70.000 a 80.000 horas. Yo he visto en algunos casos que han considerado 100.000 horas para los camiones, pero creo que es mucho. Yo creo que es más razonable entre 70 y 80.000. ¿Ya? Entonces ahí les dejo esas consideraciones para establecer los criterios de reemplazo de equipo. No sé si tienen alguna consulta. Ahora sí, antes de avanzar con la siguiente. Profesor, Sí, dale. ¿cómo se dice? Con esto la idea es repasar para después generar el OPEX y el CAPEX. Esta parte, claro, porque esta parte es importante porque para el cálculo de equipo. Y una vez que tú ya tienes el cálculo de equipo, tú puedes establecer el OPE y CAPEX mina. Por eso es importante esta parte. Ya, profesor. Ahora bien, dentro de esto, como dijimos, que uno de los puntos importantes dentro del costo mina representa el transporte, ¿cierto? Que era del orden del 45%, incluso más, dependiendo del proyecto, es donde nosotros debemos ser súper detallosos, muchos detalles, súper con alta revisión, con la mayor precisión que ojalá podamos tener dentro de la información que disponemos, es el cálculo del transporte. Y dentro del cálculo del transporte necesitamos determinar las rutas de transporte, porque a partir de la distancia yo voy a establecer, basado en el tipo de equipo que yo voy a considerar, el perfil de velocidades que voy a considerar, voy a tener que calcular el ciclo, ¿cierto?, de transporte, y obviamente basado en el ciclo y el rendimiento del equipo, voy a tener la capacidad total eh, como toneladas por hora, ¿cierto? Podríamos llevar, y al asociarlo al plan minero, finalmente
voy a poder establecer cuántos son los camiones que yo necesito para poder cumplir con el plan minero. Lo mismo va a pasar con las palas. Las palas es un poco más simple, porque si yo mi plan minero, por ejemplo, en este caso que ustedes estaban haciendo, ustedes dijeron que iban a mover 65.000 toneladas por día, por 360 son 23 millones, ¿sí? 23 millones de mineral anual, y ustedes me decían que, supongamos que tengamos una REM de 2, me están moviendo 70 millones al año, que ustedes lo habían colocado. Entonces 70 millones son en una pala grande, una pala me va a dar, ya supongamos 30 millones, voy a necesitar 3 palas grandes, o 2 palas y una pala, una hidráulica, y con eso yo tengo mi plan. Entonces ustedes tienen que pensar en eso, un número rápido, ¿se fijan? Entonces yo tendría 2 palas grandes y a lo mejor una pala de 55 yardas cúbicas. Con eso yo hago mi plan minero. Y el resto es cuántos camiones, dado la distancia de transportes que yo necesito mover. Y ahí ya tengo un approach rápidamente en mi cabeza. Si tengo 2 palas grandes y en 32 millones, tengo 60 millones de inversión directa en palas, y una pala de 55 debe estar del orden de 20 millones. Entonces tengo 80 millones en pala, como Carillo, por ejemplo. Y eso ya inmediatamente ya yo lo sé, solamente con que ustedes me hayan dicho cuántos son los movimientos máximos que ustedes pretenden hacer. Entonces eso tiene que hacerle sentido cuando ustedes hagan el cálculo de los equipos, sin haber hecho ningún cálculo. A eso yo me refiero con darle vuelta el número, un valor, pum. Esto es lo que yo voy a usar. Y eso después, cuando ustedes lo calculen, debería ser más o menos consistente. Ok, vamos con esto entonces. Entonces, volvemos a un poco indicando de lo anterior, ¿cierto? Que dentro de la operación unitaria la determinación del equipo de transporte es lo más sensible, ya que considera alrededor de 44-45% del costo mina. Por lo tanto, se debe garantizar que la operación maximice el rendimiento de los equipos. Los camiones trasladan el material a los botaderos, a los acopios de mineral de baja ley, al chancado, etc. donde descargan el material y luego retornan a la operación de cargueo. Entonces la distribución del costo mina, como la misma lámina anterior, este es el que pega. Y esto es donde debemos enfocarnos el esfuerzo para poder maximizar el rendimiento del equipo, ojalá disminuir las distancias de transporte y establecer la mayor detalle y la mayor precisión que nosotros podamos establecer o generar. Dentro del costo de transporte, como costo de operación, tenemos el combustible, que yo le había ya adelantado, que nos está pegando por lo menos un 50%. Luego tenemos los neumáticos, ¿cierto? Estaría el sueldo base y tenemos los servicios. Y dentro de esto, del costo de mantención, si ustedes se fijan, los lubricantes, las grasas y otros son lo que más pega dentro de esto. Por lo tanto, todo eso tiene que estar asociado a los equipos de transporte. Entonces, si ustedes se fijan, ¿dónde ustedes tienen que ir cuando ustedes estén revisando? De alguna manera les toque auditar o tener su proceso de revisiones de proyectos y ese tipo de cosas, ustedes se tienen que ir a enfocar a este tipo de revisión. Busquen estos, porque aquí es donde hay plata y es donde uno puede ir a
impactar directamente en los costos y a lo mejor generar una reducción. Si tú te vayas a ver acá, por ejemplo, al desgaste de los aceros, te pega un 4%, no te va a pegar. Entonces tú, o acá, en otro servicio, en reparado, trabajos de contrato, prácticamente aquí no pega. ¿Dónde tengo que ir a mirar? Acá y aquí, que son los contratos de mantención, 28%, 28-30%, y tenía aquí el resto, que son los lubricantes, la grasa y etcétera. Aquí es donde tenéis que ir a mirar. Y lo mismo acá, ¿dónde tenéis que ir a mirar? Dentro del costo de operación, tenéis que ir a mirar el combustible. Está bien calculado todo el consumo de combustible y qué costo tú tienes de combustible. Ahí te pega directo. Entonces, ahí es donde tú tienes que ir a mirar, ir a revisar y generar todo el detalle necesario y las bases que puedan estar sustentados todos esos datos. El resto no te mueve la aguja. Acá sí te mueve la aguja. Y ahí te voy a hacer famoso. Porque ahí es donde es lo importante. Ok, para el cálculo de equipo o requerimiento de camiones, ¿cuáles son nuestras consideraciones? Primero, debemos tener los perfiles de transporte hacia los distintos destinos. ¿Ya? ¿Qué velocidades medias por tramo vamos a considerar? Velocidades subiendo, bajando, horizontal, cargado y vacío, la típica. Obviamente el camión tiene una velocidad cuando anda en plano, vacío y cargado, que cuando va subiendo cargado, ¿cierto? O va subiendo vacío el camión, o baja cargado y baja vacío. Son velocidades distintas. Y eso te la entrega el proveedor y obviamente en el histórico que puedan tener las compañías mineras. Pero hay un perfil de velocidades asociado a estos tramos. Y obviamente el otro requerimiento que yo necesito es qué tipo de camión voy a usar por la capacidad. Voy a usar un camión de fuera de carretera, un camión de, no sé, estos de 40 toneladas, tengo unos camiones articulados que de 50 o 60 toneladas, estos Volvo, por ejemplo, para operaciones más chicas, o voy a usar un camión de 200, el de 300 toneladas, el de 360 toneladas, o voy a usar el camión Liber, el de 400 toneladas, el T284 creo que, o 85. O voy a usar el 930, el 930, el 980, el 798, etc. Entonces también obviamente, dado la envergadura de mi proyecto, es la cantidad o el equipo que yo voy a usar. ¿Ya? Y ¿qué es lo que muestra la imagen al lado? La imagen del lado me está diciendo, desde esta fase en particular de este banco, esta es la ruta que está digitalizada, por ejemplo, para llegar el destino. Por ejemplo, acá tengo una posición de botadero y en el caso de usar esta otra posición, entonces la línea continúa hacia acá. Y ahí tengo una posición de botadero. Eso es lo que está diciendo, esta línea. ¿Ok? Entonces, todo el material lastre de esta fase, de este banco en particular, este es el camino que tiene que seguir para llegar acá a la posición del botadero B, o recorre esta misma distancia para llegar acá a la posición A. Eso es lo que estamos haciendo. Esos son los perfiles de transporte y uno los dibuja, ya sea a nivel de fase o a nivel de foto por periodo. Entonces, basado en lo anterior, los perfiles de transporte pasan a ser clave, ya que con esto se determina la distancia necesaria que debe recorrer el camión desde la frente del trabajo hacia un destino determinado. Los perfiles de ruta de transporte se pueden generar de la siguiente manera, considerando la fase operativa o las fotos por periodo según el plan. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, los perfiles de transporte considerando el diseño de la fase. En este caso se dibujan o se trazan las rutas de transporte a través del diseño operativo de fases, generando las distintas rutas hacia los distintos destinos. Entonces,
Por ejemplo, acá yo tengo una fase, ¿sí? La foto de la fase. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Dibujo desde el fondo, ¿cierto? La línea completa, voy siguiendo la ruta de la rampa, la dibujo con snap al objeto, ta, 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 llegando a un punto, ¿cierto? Que me permite a mí después de indicar, ok, si yo voy a un botadero, desde ese punto recorro esta distancia speed y llego hasta el botadero. Si necesito venir a este botadero, podría digitalizar desde aquí, digitalizo para acá y hago esa secuencia. Si este fuera un stockpile, hago lo mismo y digitalizo hacia el destino. Por lo tanto, a mí me permite saber a nivel general cuál es la distancia total dentro del pit y las distancias fuera del pit. Acá tenemos otro caso, por ejemplo, donde yo desde este otro diseño digitalizo a nivel de fase el destino lastre y luego uso el XPID para saber qué es la distancia total que yo recorro fuera del rajo, ¿ya? Y acá también tengo un destino ya completo, por ejemplo, desde la fase, desde este banco en particular, esto es lo que yo debo recorrer como distancia hacia, por ejemplo, la planta, que es acá. También desde este punto del rajo, el material que es lastre, o sea, que es estéril, debe recorrer esta consideración y le trazo el dibujo del camino hasta la posición que yo indico. Y el lastre, eventualmente, si yo tengo lastre de acá, dibujo toda esta parte hasta aquí y le doy la venida hacia el lastre. ¿Ya? Lo mismo desde acá. Si aquí hay material lastre, dibujo como corresponde. Sigo los caminos y aquí en este caso en particular hago el quiebre y vengo a depositar el lastre. Entonces, de esta manera, lo que yo estoy buscando es representar de mejor forma cuál es la ruta que deberían seguir los equipos para los distintos destinos. Y en este caso en particular lo hago a nivel de fase. ¿Ya? Por eso se hace a nivel de fase. Y luego yo debo hacer el match entre el fase banco a nivel de banco, desde banco en particular de esa fase, cuál es la distancia hacia el destino, para después poder hacer el match. Se hace como un cálculo ponderado de la distancia por el tonelaje, por lo que tengo que mover para sacar la distancia equivalente. Es como un cálculo de ley. Es igual, la misma manera, y lo tengo ahora distribuido por banco. Y eso lo hago a nivel de fase. Y esa después yo lo empalmo con el diseño. O sea, perdón, con el plan minero, que lo tengo por fase banco. Ahora, ¿cuál es más sencillo? Dado que ya tengo un plan minero y no tengo el detalle suficiente, considero la foto del periodo. Entonces, en este caso, se trazan las rutas o se dibujan las rutas a través de la foto que se genera por periodo según el plan minero. Con esto se logra una mayor flexibilidad al seleccionar varias rutas a los distintos destinos. Es decir, aquí yo voy a tener en el periodo, por ejemplo, 1, voy a saber cómo, de acuerdo al plan minero, desde dónde yo estoy extrayendo y por lo tanto, basado en esa foto, yo puedo ir seleccionar la mejor ruta de transporte. Por ejemplo, en este caso en particular, esta es la foto en un periodo X, entonces el material de esta fase en particular, yo puedo hacer lo siguiente, puedo venirme por acá, ¿sí? Puedo pasar por esta fase que está aquí, uso esa rampa y llego a este destino. ¿Ok? Entonces puedo hacer eso. ¿Ya? Porque es una foto, tengo desarrollo la fase 13, esta puede ser la fase 14 y acá tengo una fase 15. Entonces puedo usar también la extracción de esa fase en particular. Si quiero venir al botadero B, puedo desde acá, puedo venir aquí y en vez de
puedo venirme por acá, directamente. Y llego a esta posición. Y de acá yo podría hacer lo mismo. Podría venir acá, doy la vuelta, bueno, acá sale por acá, y llega aquí. Si yo necesitara llegar a esta fase o a esta posición del botadero desde aquí, yo podría venir a hacer esto. Y aquí tengo rampas, me cruzo por aquí, uso este diseño y hago esto. ¿Se fijan? Entonces aquí yo voy buscando la interacción que pueda tener las distintas fases que yo voy moviendo en ese plan minero. Y con eso construyo la distancia. Entonces, aquí yo ya tendría la distancia de ese periodo en particular. Entonces ahí es mucho más simple decir, a esta distancia es lo que yo tengo que mover por periodo. Y tengo la distribución de material y con eso puedo sacar sin problema el ciclo el tiempo de ciclo de ese periodo y luego calculo el rendimiento del equipo de ese periodo. Por lo tanto, cuando yo después divida las horas camión por el total de horas disponibles, voy a tener la cantidad de camiones que necesito. Y es mucho más simple. Esta imagen en particular les muestra algo un poco más de lo que yo les estaba explicando. Por ejemplo, tenemos acá un rajo en el periodo, esto creo que es de un periodo 10, donde tengo distintos frentes de trabajo. Entonces aquí, por ejemplo, si quiero llegar desde esta zona para lastre, desde acá, esta es una ruta que yo puedo seleccionar. ¿Se fijan? Entonces acá tengo una fase, acá hay otra y acá hay otra. Entonces yo voy usando rampas de distintas fases para poder evacuar el material. Este en particular, por ejemplo, puede salir por acá y yo ya estoy al relleno y esta fase de aquí, o este desarrollo, ¿sí? Dale, te escucho. ¿Alguien dijo algo? ¿No? Ok, y en esta última de acá, también, esta es una foto del plan, también, donde se ve, por ejemplo, relleno de los sectores del lastre. Entonces, este que solamente tengo mineral desde este lado, en ese periodo, entonces esta es la ruta que van a seguir los equipos para ir hacia el destino de la planta o el chancao. Y del botadero de este lado, los equipos van a usar esta distancia para botar acá, y el área que está inmediatamente al lado derecho van a usar esa distancia para botar en ese sector. Por lo tanto, ahí yo después tengo que ponderar las distancias asociados a esto con ese para saber la distancia total, y este es un ponderador único porque solamente tengo mineral desde este sector. Y esa es una de las metodologías, yo creo que simple, que deberíamos aplicar para el cálculo de los camiones en este curso. Y eso es todo. Eso es lo más simple que creo que es más importante poder establecerlo. No sé si tienen alguna consulta. No, profesor, más que nada. ¡Qué bueno! No, hablamos ¡Quedó juntos. clarito! No, ¿cómo se ¿Ah? dice? No, que tenemos que analizar bien el diseño de nuestras fases para elegir la mejor ruta más que nada y dónde va a quedar el botadero, ¿no? Sí, o sea, primero tenemos que definir bien, establecer que quede bien armado la fase, con la buena comunicación. Luego, ustedes deben hacer el plan minero que cumpla realmente con los criterios que ustedes están estableciendo. Primero, una vez que tengan el plan minero, yo les voy a mostrar cómo armar una pseudo foto por periodo rápido para que puedan establecer después las rutas de transporte. Y podamos calcular
los equipos a lo mejor de los 10 primeros años. Entonces, mira, me da lo mismo si los calculan los 200, los 20 años de la mina o lo hacen a los 5 primeros años o los 10 primeros años. Me interesa que hagan bien el cálculo. Porque lo pueden hacer, lo hice a nivel mensual, pero si lo hiciste mal, da lo mismo. Me interesa que hagan bien el trabajo, que se haga bien el ejercicio. Pero eso yo creo que a lo mejor deberíamos calcular a lo mejor los 10 primeros años, para que haya un trabajo consistente. Pero necesito primero que chequeemos las fases y luego ustedes con eso pueden hacer un buen plan minero que represente realmente la condición que ustedes están estableciendo. Y luego calculamos. Las palas es mucho más fácil, las palas incluso las pueden pensar, las pueden calcular como yo les dije. Ya deberían tener, uno cuando hace un plan minero en estricto rigor, uno está pensando inmediatamente cuántas palas va a usar. Porque esa va a ser la capacidad máxima de cargueo que puedo mover. Entonces, piénselo de esa manera también. Ok, vamos a hacer alguna duda de esto. No, profe. Excelente. Ok, vamos a hacer un break de 15 minutos y luego, no sé si se quieren, los que tengan alguna duda, doy la opción de poder revisar el tema de las fases, no sé si se quieren conectar ahora, yo prefiero que nos conectemos ahora para que puedan trabajar. ¿Les parece? En 15 minutos volvemos. O sea, son las 12:06. A las 12, ya a las 2:30 nos conectamos. Y ahí vemos, no sé si Ángel, a Mauri quieren mostrar su información o Brian, lo que sea, podemos revisar ahí el tema del por qué le está dando más lastre de lo que corresponde. Ya, profe, ya. O alguna consulta en particular ya en el software que quieran revisar, ningún problema. ¿Ya? Y si no, a las 2:30 me dicen, profe, no, listo, y lo dejamos hasta ahí. Ahí les dejo abierto ahí el tema. Nos vemos un ratito más.